Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por el favor de su atención. Pues vamos a dar la prédica del día de hoy. Hoy vamos a hablar del tema del dinero, tema muy controversial, sobre todo cuando se mezcla con lo espiritual. Y vamos a dividirla en dos prédicas. Esta primera prédica se llamará Con el sudor de tu frente, ¿sí? Y tiene que ver, o quiero empezar con esta consigna que se hace sobre Adán cuando ya no está en el paraíso y llega a la tierra. Y todos conocemos la frase, ¿no? Le es dicho que se ganará el pan con el sudor de su frente. Quiero empezar con el tema del esfuerzo porque es es muy amplio el tema del esfuerzo y es muy determinante en todos los asuntos de nuestras vidas. Ya sea para cualquier camino que tú vayas a elegir, vas a requerir esfuerzo. Y la carencia del esfuerzo es pereza. Y luchando contra nuestras emociones en este camino espiritual, todo lo que hemos venido hablando, de que del dolor que nosotros vivimos se desprende la pereza y la pereza nos roba el entusiasmo. El, si no tenemos entusiasmo no podemos esforzarnos, nos cuesta mucho trabajo el podernos esforzar. Y el esfuerzo es una de estas energías neutras que pueden ser ocupadas para bien y para mal. Hay personas que se pueden esforzar para hacer maldad y hay personas que se pueden esforzar para hacer cosas buenas. Entonces el esfuerzo como tal es una energía neutra que puede ser ocupada para los dos polos, tanto el positivo como el negativo. Sin embargo, es necesaria en cualquiera de los caminos que uno va a andar, porque, insisto, si no se aplica el esfuerzo, uno termina por no hacer nada, ¿no? Entonces, sea cual sea el camino que vayamos a elegir, vamos a estar llevando a cuestas esa consigna. No hay nada que nos pueda librar de esa consigna. ¿Y por qué lo comento? ¿Por qué empezar con esto si vamos a hablar de dinero? Porque el, una de las cosas que busca la mente es la ley del mínimo esfuerzo. La mente como tal está buscando placer, ¿sí? Encuentra en el placer su motivación y encuentra en el placer esa, esa motivación, ese anhelo, ¿sí? de encontrar cada vez más placer. Por eso, cuando vibramos en el dolor, lo que nosotros más buscamos en la vida tiene que ver con el placer. Y encontramos placer de diferentes formas, ¿no? En el exceso de comida, en el exceso de, de deseos, ¿sí? En el exceso de diversión, ¿sí? Y como el amor es el alimento del alma, como la luz es el alimento del alma, el esfuerzo genera un poco de luz, ¿sí? Puede generar un poco de luz y, y pues nos vamos nutriendo de las cosas en la que nos vamos dedicando nuestro tiempo. El punto a donde quiero ir con el tema del esfuerzo es que si nosotros revisamos cuál es la enseñanza sobre este mundo terrenal, pues te dicen que tienes que esforzarte para estudiar y que tienes que esforzarte para trabajar y que si tú tienes un buen trabajo vas a tener mucho dinero y entonces no vas a tener problemas y entonces si tú no tienes problemas pues vas a ser feliz, ¿no? Ese es el modelo que nos vienen forjando desde la niñez. Trabaja mucho para tener mucho dinero y no tengas problemas, ¿sí? Y puedas darte una vida de placeres y entonces si tú
logras cumplir todas estas etapas, entonces vas a ser feliz. Pero eh, el mensaje dado por la iglesia y el mensaje dado por el evangelio eh, no siempre van de la mano, ¿sí? No digo que en todos, no digo que todas las personas, ni digo que en todas las iglesias, pero la gran mayoría, 80-90%, el, existe una mala interpretación tanto del dinero como del esfuerzo, ¿sí? Y es una madeja muy compleja y no sé si quiero hacer el esfuerzo de que en este video pueda yo desenredarla, pero es muy compleja. ¿Por qué? Porque la percepción Les hablé del mensaje que reina sobre la humanidad en, como sociedad, ¿sí? Pero las religiones que nos dicen, las religiones nos han hecho una confusión entre humildad y pobreza, ¿sí? Y la humildad y la pobreza no necesariamente van de la mano, ¿sí? Ejemplo, una persona puede ser pobre, es decir, no tener dinero, y ser sumamente arrogante. ¿Qué es la humildad? La humildad es la ausencia de ego, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos entender espiritualmente por humildad, que no hay ego. Cuando hablamos de una persona humilde es que no se siente superior a los demás, aun cuando materialmente tuviera los medios o las justificantes para hacerlo. Por ejemplo, eh, hay un pasaje con el que siempre suelo ilustrar esto, que es Nabucodonosor estando en la torre de su reino. Y como todos sabemos, Nabucodonosor fue rey de Babilonia. Y entonces, en el tiempo en el que él reinaba, pues Babilonia era un pueblo dominante, ¿sí? Era un pueblo próspero y un pueblo poderoso, ¿no? Y entonces un día se asoma por su ventana y dice, ¿que no es esta la gran Babilonia que yo he creado? Y empieza a atribuirse a sí mismo todas las cosas buenas que, que él, que él tiene y que él ha logrado. Eso es ego, ¿sí? Cuando tú te atribuyes a ti mismo todo lo bueno que te pasa y piensas que eres más que los demás, ego, la línea es dolor, ego, soberbia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos que somos más que los demás, eh, simplemente ya no somos humildes, ¿sí? Pero puedes tener dinero o no puedes tener dinero y sentirte más que los demás. Quiere decir que la humildad y la pobreza no van de la mano. Y de la misma forma, puede ser que tengas mucho dinero y que seas muy humilde. Y hay casos muy padres, ¿no? Personas, a mí me ha tocado trabajar con clientes que en varias eh, partes de su vida saben ver a todos como iguales, ¿no? Y en esa parte son humildes. Entonces, no tiene que ver la cantidad de dinero que tengo con la humildad que yo tengo. No precisamente por ser pobre soy humilde. Puedo ser un pobre arrogante, puedo ser un pobre soberbio, ¿sí? Y entonces no se cumpliría esa sentencia. Es bien importante separar estas dos partes, porque Dios nos quiere humildes, pero no nos quiere pobres, ¿sí? Eso es, esa mala interpretación se hizo desde la religión y basta leer un poco de historia para saber y darse cuenta cómo todo se empezó a cobrar dentro de las iglesias. Y pues esto es un tema bien delicado porque pues entran hay muchos
argumentos, ¿no? Que no son válidos, porque el evangelio es muy claro, dice, de gracia os doy, de gracia debes darlo, ¿sí? Entonces, eso es irrefutable, ¿no? Si yo, Dios, a ti la sabiduría y el amor te lo di gratis, ¿por qué cobras por él? Y entonces entran ahí en diferentes religiones, pues cuestiones sobre que el dinero es pecado, ¿no? Hubo una etapa oscura de las religiones donde manejaron este discurso, ¿sí? Y no lo estoy diciendo yo, pueden investigarlo, y se manejaba el dinero como pecado, ¿no? Como el pecado, como el dinero como fuente de todas las perversiones humanas, y entonces el dinero es pecado, y entonces mejor dámelo a mí, y yo me echo un tiro con ese pecado, pero tú no cargues ese pecado, mejor dámelo, ¿no? Y de ahí vienen las limosnas, y tan solo habría que ver por qué el Vaticano es el estado más poderoso económicamente del mundo, ¿no? Y si nos vamos a la historia, pues quienes resguardaban el oro de los países, pues se volvió el Vaticano, ¿no? Y nos podemos encontrar ahí con muchas cosas que son sumamente polémicas, pero lo que yo le quiero aportar al grupo, primero es el reconocer al esfuerzo como una energía neutra que puede aplicarse para bien y para mal, porque eso lo vamos a ocupar para la siguiente prédica. La segunda es, no por ser humilde, no por ser pobre soy humilde, y no por ser rico dejo de ser humilde. Puedo ser humilde y ser rico, ¿sí? Puedo ser humilde y hacer este buen uso del dinero, ¿no? Y apenas hablaba en una casa que visité con mucho gusto, y explicaba yo ese tema. Jesús era abundante, ¿sí? La pesca milagrosa es una señal de abundancia. Eran tantos peces, dice la Biblia, que ni entre Andrés, Pedro, Juan y Santiago, entre cuatro, no podían darse abasto con la red, ¿sí? Y lo vemos nuevamente en la multiplicación de los panes, cuando son 5,000 y sobran me parece 12 cestos de comida, y Jesús pide que se guarden y que no se desperdicien, pero sobra, ¿sí? De 5 panes y 2 peces alimenta 5,000 y sobran 12 cestas. En la multiplicación del vino ocurre algo similar. La, Según la Biblia, la fiesta ya iba avanzada, por eso se acabó el vino. No, porque no dice en ningún momento tuvieron vino o solo les alcanzó para poco vino, sino simplemente la fiesta seguía y el vino se acabó. Y entonces Jesús no manda a hacer, bueno, les voy a hacer un poquito nada más para que les alcance, pero ya no mucho, ¿no? Sino que eran 6 tinajas de 1,000 litros cada una, entonces eran 6,000 litros, ¿no? Quien ha tomado vino sabe que eso es muchísimo, ¿no? O sea, independientemente de que sí, pues había muchos invitados, y 6,000 litros es muchísimo vino, ¿no? Entonces, era un Jesús. Ah, porque ahí salió otro, ¿no? No, es que era vino sin alcohol. No, el vino fermentado, tenía alcohol, y era el tipo de vino que se consumía en ese entonces, y no le quitaban el alcohol. El alcohol lo hicieron después porque ya entraba esa polémica, ¿no? De cómo va a haber alcohol, y pues el alcohol no tiene nada de malo. El problema del alcohol, como cualquier sustancia, entra dentro de la gula. El comer y el beber entran en la gula y tiene que ver con el exceso, ¿no? Si tomas una copa, 2 copas, no hay ningún problema. El problema es cuando te tomas 1 o 2 botellas. Ahí sí ya empieza el problema, porque ya estás cayendo en un exceso, y normalmente después de ese exceso pues vas a tener malas acciones, ¿no? Y entonces el juicio vendría por las acciones, no por la toma de vino, ¿vale? Eh, entonces estamos hablando de un Jesús que es vasto, un Jesús que le gusta la abundancia. Ahora, ¿por qué Jesús nace pobre económicamente? Bueno, ahí hay muchos, 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 muchos dilemas, muchos cuestionamientos, ¿sí? Porque ser carpintero en la época de Jesús
era algo muy bien pagado, ¿sí? Si hoy día a los muebles se les gana mucho dinero, pues en ese momento, que era una de las actividades primordiales, pues también se le debía dejar dinero. Ahí hay que tomar en cuenta que José huye de su casa para proteger a su esposa y a su hijo. Y entonces esa podría ser una de las explicaciones por qué cuando nace en el pesebre no, pues no tienen dinero para pagar un hostal, ¿no? Nace como, el chiste es que por angas o mangas, nace como de la manera más sencilla dentro de un pesebre. Pero esto tiene una razón de ser espiritual. El, Uno de los grandes conflictos a los que nos vamos a enfrentar es el saber o el aprender a no darle la gloria al dinero, porque la gloria es de Dios. Entonces, el dinero nos confunde mucho, ¿sí? De hecho, pues muchas veces cuando tenemos necesidad, pues nuestras peticiones son: Dios dame dinero, Dios dame trabajo, porque lo necesito para comer, ¿sí? Pero tiene que ver con lo que apenas leímos de Jesús diciéndole que le piden tanto a mi Padre si Él sabe de lo que tienen necesidad, si las aves no trabajan y mi Padre las alimenta. Y de una forma subconsciente, a veces, no digo que malintencionada, no digo que necesariamente malintencionada, pero sí digo que a veces inconscientemente el, le estamos dando la gloria al dinero, pero lo buscamos a través de Dios y pensamos que por el hecho de buscarlo a través de Dios, pues ya estamos haciendo lo correcto, ¿no? Sin embargo, hoy día con las cosas que vivo, con las cosas que enfrento, me doy cuenta que de cómo está leccionada nuestra mente para albergar estas ideas, de, de creer que es el dinero el que te resuelve los problemas. Y a veces caemos todos en ocupar a Dios para obtener el dinero y entonces el dinero nos resuelva los problemas, cuando en realidad evangélicamente el orden sería: el amor me da prosperidad y la prosperidad me da la provisión, y entonces nada me falta. Y al haber manifestación de Dios, que es abundancia, incluso me sobra, y entonces puedo compartir más, ¿sí? No es lo mismo a Dios dame dinero, ¿no? Lo primero, lo que comenté, eso sería el ideal, pero llegar a eso requiere pues romper muchos esquemas mentales, requiere volver a desaprender y volver a aprender, porque el concepto está en lo que estoy diciendo, ¿no? Primero, esa dialéctica entre el esfuerzo. Después, esa confusión entre humildad y pobreza. Y después, esa falsa idea de que el dinero me resuelve la vida, ¿sí? ¿Es útil y necesario? Sí, porque estamos en el mundo, sí. ¿Y debemos trabajar por él? Sí. ¿Y debemos respetarlo como energía? Sí. ¿Y debemos administrarlo? También. Que esa es esas últimas tres son mi Goliat, ¿no? Con el que he luchado fuertemente en estos años. Pero la razón por la que escogí hablar de estos temas en esta época del año es porque hay confusión en por qué Jesús nace en un pesebre. Y la explicación es que a Jesús nada le falta. O sea, qué paradójico que sin tener dinero en oro, nada le faltaba. Y entonces eso hace cortocircuito con nuestra idea de dinero actualmente, porque pensamos que si no tenemos dinero nos falta todo. Cuando tus arcas están vacías, sientes que todo te falta, sientes que todo está mal, ¿sí? ¿Y por qué a él no le faltaba nada? Bueno, la prosperidad, ¿sí? Que es una de las bendiciones de Dios, y la providencia, que también es una bendición de Dios,
es algo que siempre van acompañando a Jesús. Cuando Él pide a sus discípulos que necesita un lugar para hacer la última cena, pues Él no se anda tronando los dedos de ahora tengo que ir a rentar un lugar y ahora cómo le hacemos. Él, él está confiado, les dice, vayan y donde vean que, que una persona tiene atada pues una especie como de burrito, díganle que yo lo estoy pidiendo que se haga ahí la última cena con mis discípulos, que nos lo dé, ¿no? O sea, lo da como una orden. Y cuando Pedro tiene problemas financieros y no tiene para pagar los impuestos, Jesús con la misma autoridad le dice a Pedro, ve y del primer pez que saques, abre la boca y sacarás una moneda y de esa moneda pagas lo tuyo y pagas lo mío. Cuando la luz sube, cuando la luz aumenta, cuando dejamos de perder la luz en los pecados y cuando entendiendo que los pecados son estas pérdidas de energía por mentir, por codiciar, por tomar lo que no es nuestro, por decir mentiras, por todo lo que hemos platicado, cuando dejamos de perder esa luz, la armonía viene a nosotros en forma de providencia y de prosperidad. ¿Sí? Y justamente en mi caso, con los problemas que he tenido financieros, por eso lo confirmo, porque no es porque no lo haya pedido, no es porque no lo haya hecho en oración, es porque hay cosas que todavía no he corregido y que sigo luchando contra ese tipo de problemas. Con más certeza les puedo decir que así funciona, porque no es una cuestión de Dios de no, Ricardo, para ti no, ¿no? Para otros sí que haya mucho dinero, pero para ti no. Tienes que aprender o no son mis tiempos o cosas de estas, ¿no? Les puedo decir que siento que cada vez está más cerca el momento en el que logre terminar de corregir las cosas que tengo pendientes. Y qué bueno que va a quedar aquí grabado. Y qué bueno que lo habré hecho ante varios testigos. Porque cada vez siento más cerca ese momento donde voy a poder resolver ese tema de los problemas financieros. Y entonces les podré decir, miren, en el momento en que logré corregir de una forma contundente estos puntos, vean lo que está pasando en las finanzas, ¿no? Han ido mejorando, han ido creciendo, han ido abriéndose caminos, pero los temas que he manejado yo de mi mala administración y de la necedad y de la soberbia, y que son cosas con las que no he terminado de luchar, tengo todavía muchas cosas pendientes, pero predico este tema del dinero porque es un tema que viene a ensuciar mucho. Ha habido momentos de mi vida en los que he tenido mucha necesidad y gente me ha ofrecido dinero a cambio de, de las cosas que yo hago espiritualmente o que Dios hace a través de mí espiritualmente y no lo he aceptado. Y sé que hay personas que lo hacen, que cobran como si fueran consultas y que cobran por la limpieza y que cobran por las curaciones. Pero no, yo sé que el día que haga eso, voy a traicionar pues todos mis ideales, ¿no? Y Dios es bueno en mi trabajo porque aun con todos los errores que cometo, siempre sale, ¿no? Siempre se van abriendo puertas para seguir avanzando o Dios me pone a alguien, una persona que me tiende la mano y pues bueno, ¿no? También muy agradecido con esas personas y a las cuales tendré que corresponderles, ¿no? Porque es de bien agradecidos, ¿no? De bien nacido ser agradecido, ¿no? El- pero a lo que voy es el tema del dinero, el mensaje de por qué Jesús no lo maneja él a manos llenas, es porque entonces la gloria se lo hubiera llevado el dinero. La gente hubiera dicho, este hace milagros porque con ese dinero seguramente ha viajado y tiene mucho conocimiento y entonces por todo el dinero que tiene, pues tiene una gran preparación y por eso sabe cosas que nosotros no.
¿no? La gente hubiera dicho, es que con ese dinero, por eso tiene seguidores, porque entonces como tiene mucho dinero, pues tú qué sabes, a lo mejor les paga una comisión por, porque asistan a sus eventos, ¿no? ¿No? Este, como en la política de algunos países, ¿no? O tú no sabes, a lo mejor por todo el dinero que tiene, pues eh, tiene acceso a medicamentos que son muy prodigiosos y pues no es que haga milagros, es que él paga esos medicamentos tan caros, ¿no? Y entonces el dinero hubiera distorsionado todo el mensaje del Evangelio. Y esa es la razón por la cual Jesús no maneje dinero, pero no quiere decir que Jesús esté peleado con el dinero. El tema con el dinero como energía es qué uso le das y para qué lo quieres. Porque si tú lo quieres para ser admirado, para tener poder, para poder demostrarles a otros que fuiste mejores que ellos, para poder competir y ponerte en un pedestal, entonces vas a tener muchísimos problemas con el dinero, ¿sí? Seguramente en la vida lo que va a entender es a este necesito quitárselo para que aprenda. ¿Sí? Necesito prohibírselo para que aprenda que puede ser feliz sin dinero, porque la carencia es una de las primeras facturas del karma y si el karma busca nuestro aprendizaje, pues entonces tiene mucho sentido el por qué hay una relación carencia-aprendizaje y entonces aprende la verdad sobre el dinero antes de quererlo tener, ¿sí? Y yo les puedo decir que es el momento más grande espiritualmente cuando te das cuenta de lo feliz que puedes ser, de la paz que puedes tener, aun cuando no esté el dinero, ¿sí? Y no por eso digo que no sea necesario, es sumamente necesario. Pues no es la moneda de cambio para adquirir toda clase de bienes que son útiles, ¿no? Pero la intención del dinero, con qué lo vas a manejar, qué uso le das, es lo determina mucha de la energía que entra y sale de ti, para qué lo quieres, ¿no? Para sentirme más que los demás, para poder controlar el tiempo de los demás, para poder imponerme sobre los demás. Todas esas son las reflexiones que nos tienen que venir a nuestra mente como, como seguidores de Cristo. Y entonces, ¿qué voy a hacer con el dinero? ¿Soy yo? ¿Valgo más que los demás? ¿En verdad valgo más que los demás? Entonces, eh, creo que el primer reto está en poder ser feliz sin él, poder tener paz sin él, poder disfrutar la vida sin él y después aprenderlo a respetar, dar una justa parte de nuestro tiempo a trabajarlo y a tener una ganancia para poder resolver las cosas de este mundo. Y es ahí donde entra el esfuerzo. Y entonces, como lo veremos en la próxima prédica de los dos amos, lo más importante es que romper la dependencia al dinero, aprenderlo a respetar y aprenderlo a trabajar con él, ¿sí? Sin que se convierta, sin que tú te conviertas en su esclavo, sin que él se convierta en tu amo, ¿sí? Porque el que a dos amos sirve, con uno queda mal, ¿sí? Y eso es un tema bastante amplio que por eso le voy a dedicar toda una prédica. El día de hoy estoy poniendo las bases para esa siguiente prédica y estoy poniendo las bases para hacerte reflexionar sobre el dinero porque somos más que las aves y en verdad nada nos falta y podemos ser felices con lo que tenemos y no hay pecado en esforzarte y trabajar por él, respetarlo, administrarlo bien y ahorrarlo, ¿sí? Y hacerlo crecer, no hay pecado en eso. Ahora, eso me va a impedir compartir, eso me va a impedir hacer cosas buenas con los demás, ayudar a los necesitados. Si sí, aguas, ¿sí? Porque puedo, puedo ahorrar y puedo compartir. Puedo administrarlo bien y puedo ayudar a las personas.
puedo meter dentro de mis gastos el ayuda a las personas. Entonces, espero estar aportando algo de valor en esta prédica. ¿El esfuerzo lo voy a necesitar? Sí. Y, y por eso es necesario la sanación emocional para impedirle a la pereza que me robe el entusiasmo, para poder esforzarme y ser activo eh, y ser productivo. Sí, de eso se trata. Sí, porque muchas de las veces en las que padecemos dinero entra más la batalla mental que lo que realmente está ocurriendo allá afuera, porque uno empieza con que no, es que es la pandemia, y es que el gobierno, y es que Andrés Manuel, y es que no se pone cubrebocas, y por eso no tengo dinero. No, en realidad depende de ti y de tu relación con Dios. Y depende de ti y de la energía que tú estés emanando a la hora de que tienes y cuando no tienes dinero. ¿Sí? Las decisiones que vas tomando cuando tienes y cuando no tienes dinero. Y en función de eso, las puertas se van abriendo, las puertas se van cerrando. Y en función de eso, el trato que tú le vayas dando al dinero y el lugar que tú le vayas asignando es lo que vas a ir recibiendo. ¿Sí? Y si tú empiezas a sanar las emociones y empiezas a hacer un buen uso del dinero y lo pones en el escalón que se merece, el escalón que se merece el dinero es, eres útil, pero no eres mi Dios. Eres útil, pero no eres mi Dios. Eres útil, pero no me gobiernas. Eres útil, pero no soy tu esclavo. No voy a dedicarte todo mi día. Eres útil, pero no por ti voy a tratar mal a las personas que me aman. Eres útil, pero no por ti voy a sobajar a las personas. No por ti voy a causar dolor. No por ti voy a transformar quien soy. Entonces, cuando logras poner en el justo escalón al dinero, y tampoco no lo pones por, por insignificante, ¿no? Porque no lo es significante, es útil, pero no es mi amo, ¿vale? Y puedo trabajar por dinero, sí. ¿Puedo cobrar por amor? No. ¿Sí? El amor es gratuito. Las cosas del amor jamás se deben de cobrar porque no pueden cobrarse en las dos ventanillas. Esa es la explicación del por qué no se cobra lo espiritual. No quiere decir que sean malvados o de mal corazón las personas que lo hagan. Tiene que ver con su desarrollo espiritual, tiene que ver con su nivel de conciencia. Si estas personas tuvieran un nivel de conciencia, sabrían que les es más redituable el no cobrarlo, porque al no cobrarlo de forma física, el pago será espiritual. Esa es la explicación del tesoros en el cielo. ¿Sí? Y de otra forma, cuando lo cobras de forma física, ya no recibes la bendición. Ninguno de los dos recibe bendición espiritual. Podrán recibir bendición a nivel terrenal por el acto de ser generosos y de haber prestado su tiempo, pero espiritualmente la bendición no va a llegar porque ya hubo un pago físico. Entonces, como ya hubo un pago físico, ya no habrá un pago espiritual. Esa es la explicación. No es que a Jesús se enoje, ¿no? Y luego hay estas cosas de, no, es que a mí Jesús me dio permiso que yo cobrara. No. ¿Por qué no? Porque para Jesús es más importante la bendición que te da espiritualmente que la dádiva que recibes o la gratificación que recibes por haber hecho algo bueno. Lo que yo quiero llegar a demostrar con los años, ¿sí? Espero que sea pronto, es que tú puedes servir en amor y puedes tener tu negocio o tu trabajo. Y entonces tú haces cosas buenas en el amor y te va bien en tu otro negocio, ¿sí? Y eso es lo que espero que el siguiente año estemos dando ya una prédica de, miren, ¿se acuerdan de esto? Ya lo pude lograr, ya pude llegar ahí, ¿sí? Ahorita me falta todavía, me falta, soy honesto, me falta para llegar ahí,
pero cada vez vamos en el camino correcto, ¿no? Entonces es cuestión de seguir identificando qué cosas me faltan por corregir, corregirlas, poner mi esfuerzo, ¿sí? Poner al dinero en el escalón que se merece, respetarlo, administrarlo bien, trabajar por él, ahorrarlo, pero no dejar que se convierta en mi amo, ¿sí? Trabajar, esforzarme, pero no nada más esforzarme en las cosas del dinero, también esforzarme en las cosas de Dios, y con el sudor de mi frente no solamente voy a alcanzar para, no solamente me va a alcanzar para tener el dinero que necesito para sacar adelante a mi familia, con el sudor de mi frente también seré mejor persona, mejor cristiano, mejor individuo, mejor hijo, mejor hermano, mejor papá, ¿sí? Eh, Eso es lo que necesitamos hacer, saber que el esfuerzo va a ser una consigna que no nos vamos a poder quitar. Cuando Adán llega a la tierra, es una consigna que lo marca, y con el sudor de tu frente te ganarás el pan, ¿sí? De cada día. Pero el pan para los griegos significaba todo lo necesario. Entonces, no nada más está hablando de la parte económica material, sino también está hablando de todo lo necesario para tu corazón. Entonces, con el sudor, las cosas buenas cuestan trabajo, ¿no? De ahí viene esa percepción, las cosas buenas cuestan trabajo, y debe llevarnos un trabajo, un esfuerzo, el, el corregirnos, el sanarnos, el vencernos, el poder cumplir los mandamientos, ¿sí? Sin embargo, no siempre es explicado de esta forma. Por eso estoy tan en contra del momento en el que las religiones te quieren vender la espiritualidad como tú pídele a Dios y tú pídele a Dios y pídele, pídele, pídele y pídele. Y por eso dedicamos varias prédicas a enseñar. Cuando tú pides a Dios es válido, pero pides conforme a la luz que tienes. Pero ¿cómo vas a poder tener una comunión con Él si no trabajas esa luz? Si con el sudor de tu frente no te esfuerzas por acumular luz. Con el sudor de tu frente tienes que trabajar y ver por tu hermano, ver qué le necesitas, en qué le puedes ayudar, y no cobrarle. No cobrarle porque le hiciste, para que la bendición llegue, tienes que no cobrar por lo espiritual, no cobrar por el amor. Ese es el sentido de la bendición. Por eso Jesús le celebra tanto a la viuda pobre, que llega y da de lo que tenía, porque la Biblia no dice, y días después llegó la viuda a ver cuánto había ganado, ¿no? O a ver cuántas personas le agradecían su limosna, ¿no? Y dice, ella fue la que más dio, y lo dio porque ella fue la que más dio, y dio de lo que tenía, no de lo que le sobraba, ¿sí? Entonces, espero que esta prédica haya empezado a despertar, ¿no? Esa inquietud, esa reflexión por los temas del amor y el dinero. Y ya les quiero leer algo, porque sé que a veces es incómodo cuando hablo de las religiones, porque todos fuimos, o la mayoría de nosotros fuimos forjados dentro de la religión, pero yo quiero sacarlos de la religión para adentrarlos en el Evangelio. Y mucha gente aún sigue pensando que es lo mismo, pero no es lo mismo, porque mensajes como el que acabo de dar no son explicados dentro de la religión, ¿no? Imagínense un religioso diciendo el amor no se cobra, pero pues ahí les va la charola, ¿no? El amor no se cobra, pero les paso el sobre del diezmo, ¿no? Hablando de diferentes religiones. Eh, la verdad es que son prédicas que no las van a escuchar en ningún otro lado, y que son necesarias, que son importantes. Y cuando digo en ningún otro lado, me refiero en religiones, ¿no? Hay otras personas que sí manejan este tipo de mensajes. Y el problema con las religiones, siento que tienen buenas intenciones, pero no todas las personas eh, tienen el don para leer las escrituras. Y quiero leerles un pasaje donde Jesús explica que se necesita un don para leer las escrituras. Y esto lo digo porque imagínense qué fuerte que
que personas que no entendían la Biblia nos explicaban la Biblia. Y por eso nos pusieron a tomar de cosas y a comer de cosas y a colgarnos de cosas. Y el sentido no estaba ahí, ¿no? La explicación no estaba ahí. La revelación de la Biblia es 100% acción de amor a tu prójimo, nada más. No tiene nada que ver con lo que comes, con lo que bebes, con lo que te untas. Eso pasa a segundo o tercer término, ¿sí? Por muy bendito que sea lo que te estás comiendo, no deja de ser lo que te estás comiendo. De nada sirve si no entiendes que el alimento al cual se refería Jesús y al pan que bajaba del cielo, al que se refería Jesús, era su palabra. Y, y que hacer esto en conmemoración mía se refería a recibir el amor y a compartirlo con los demás. De nada sirve la Biblia si no es bien interpretada, ¿sí? Entonces, vean este pasaje donde ocurre en la resurrección de Jesús y dice, mientras estaban hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos, les dijo, paz a ustedes. Está hablando del momento de la resurrección. Estaban atónitos y asustados, pensando que veían algún espíritu, pero él les dijo, ¿por qué se asustan tanto? ¿Y por qué les vienen estas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo, tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Y al mismo tiempo les mostró sus manos y sus pies, y como en medio de tanta alegría no podían creer y seguían maravillados, y les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron un pedazo de pescado asado, y él lo tomó y comió entre ellos. Jesús le dijo, todo, todo esto se los había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenían que cumplirse lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos respecto a mí. Entonces les abrió la mente para que lograran entender las escrituras, ¿sí? Y les dijo, esto estaba escrito, los sufrimientos de Cristo, su resurrección de entre los muertos al tercer día y la predicación que ha de hacerse en su nombre a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, invitándoles a que se conviertan y sean perdonadas de sus pecados. Y ustedes son testigos de todo esto, ¿vale? Les abrió la mente para que pudieran entender las escrituras. Y ese es el tema de lo que ocurre al día de hoy, que el amor no a todos nos ha abierto la mente para entender las escrituras. Y entonces queremos explicar las escrituras y, y llegamos a conclusiones un poco extrañas. ¿Cómo saber que una interpretación es correcta? Poniéndola en práctica, poniéndola en práctica. Y si tú poniéndola en práctica vas sanando tus emociones, vas sanando tu corazón, va entrando más luz, vas venciendo tus miedos, vas permeando en las personas un espíritu de amor, de desarrollo espiritual, de avance, de progreso. Si tú vas siendo cada vez mejor persona, si las personas a tu alrededor lo van descubriendo, entonces la interpretación que estás haciendo del mensaje es correcta. Si tu interpretación es sigue pidiendo y haz de tu vida lo que se te dé la gana, entonces no creo que vaya bien. No creo que vaya bien esa interpretación. Sé lo polémico y sé lo controversial de estas palabras, pero sé que si analizan este video y que si lo vuelven a ver eh, con calma, ¿sí? No de una forma visceral, sino tratando de escuchar con detenimiento, van a encontrar cosas muy valiosas. No les digo con esto que este es el único lugar, pero sabrán identificar los lugares que van haciendo una transformación dentro de ustedes, ¿sí? Y no se dejen guiar por, ni por la solemnidad, ni por los rituales, ni por la hermosura de las palabras, porque también esa es otra que me he tocado de mis hermanos, que deberías de ser más dulce al hablar de Jesús. Sí, hermano, sí, me gustaría endulzar más la voz y me gustaría endulzar más la presencia de Jesús, pero, pero no, porque Él no lo hacía. Porque Jesús es eso, es un Jesús. Pedro, ¿por qué dudas? No es de mi Pedrito, bonito, cosito, chiquito. No, Pedro, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudaste? Felipe, tanto tiempo contigo
¿Y todavía no me reconoces? Es ese Jesús que los ponía, que los sacaba de su zona de confort, ¿no? A ver, maestro, si quieres puedes limpiarme. Sí, sí quiero. Y a uno lo toca y a otro que no tenía vista lo manda a que se lave en el estanque. Es un Jesús sacándolo de la zona de confort. Con los 9 leprosos de vayan a ver a los sacerdotes. Los sacerdotes los habían corrido, ¿no? Vayan, caminen, vayan, adéntrense en la ciudad, en esa ciudad que los repudia, adéntrense. Vayan y busquen a los sacerdotes. Es un mensaje muy, muy fuerte para ellos. Y ellos obedecen y cuando obedecen se sanan, ¿no? Entonces, ese es el Jesús en el que a mí me gusta creer, un Jesús firme, ¿no? Él mismo lo dice, no he venido a traer paz, sino que he venido a traer espada, ¿no? Es la espada, ya sea que la tomes como símbolo de verdad o como símbolo de una lucha, en los dos te está hablando de un esfuerzo y por eso hablaba yo de la importancia del esfuerzo al principio de la prédica. Pero esforzarnos para lo bueno, esforzarse para las cosas que cuestan trabajo y no hay nada que cueste más trabajo que darse cuenta de las pérdidas de energía que uno tiene y de corregirlas. Ese es el evangelio para para los valientes, ¿sí? El evangelio de sí, ya me di cuenta que no soy honesto, sí, ya me di cuenta que hay mentiras, sí, ya me di cuenta que he tomado cosas que no me pertenecen, sí, ya me di cuenta que no cumplí esto que quedé en lo que quedé, sí, ya me di cuenta de esto, ya me di cuenta del otro, ya me di cuenta del otro y voy a esforzarme por corregirlo, voy a esforzarme hasta que lo logre y con el sudor de mi frente lo voy a lograr hasta que pueda yo ver cómo el amor crece dentro de mí. Ese es el evangelio en el que creemos, no en el evangelio de pedirle todo el tiempo sin cesar a Dios, porque pues, es como si le estuvieras diciendo pues, que no me escuchas o no me haces caso o hay algo más importante o no. Pídele a Dios, sí, pídele y pídele sin cesar, pero es solo una parte del Evangelio. El pedir es solo una parte. El trabajar por la luz, por la acumulación de luz, y por la sanación de la negatividad dentro de nosotros, esa es la parte más importante. ¿Cómo lo sabes, hermano? ¿Cómo te atreves a decir eso? Porque es el primero y el segundo mandamiento. Y al terminar de decirlos, Jesús dijo, y de aquí se desprende todo. Quiere decir que todo lo demás está en orden jerárquico después de eso, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo, hermanos. Espero que la prédica de hoy les haya gustado, que les haya sido de mucha bendición. Y nos vemos el próximo domingo. Espero sobrevivan a esta prédica y aquí los veo la próxima semana. Fuerte abrazo.